Buenos días, niñas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar todo el tema de lo que es la revolución industrial, distinto a la revolución francesa y a la ilustración, pero son temas que son consecutivos. Uno, que permite el conocimiento de nuevas ideas, como fue la ilustración en todos los ilustrados y cómo esto impactó a todo el continente europeo y luego pasa a América, luego pasa la Revolución Francesa, con todos sus legados, lo que deja a la humanidad, que ya lo vimos en la clase anterior. Ahorita vamos a pasar a ver todo lo que es la revolución industrial, con esas ideas que surgieron en la ilustración, con los cambios que se dieron en Francia, pero que también fueron motivados por Inglaterra, porque ya allá habían pasado unos procesos de cambios y de ideologías políticas y económicas. ¿Qué es la revolución industrial? Nos vamos a remontar a la época del periodo neolítico, 10.000 antes de Cristo. ¿Qué pasó en este tiempo? En este tiempo el ser humano aparece con unos nuevos cambios y unas nuevas técnicas. En ese tiempo lo podríamos llamar tecnologías para esa época. En esas nuevas técnicas, el desarrollo del hacha, el desarrollo de unas estructuras, el desarrollo de una organización social, de una organización política, nombrar un líder. Se empiezan a dar una serie de desarrollos en su vida como tal. Estos cambios en el periodo neolítico fueron trascendiendo hasta que llegamos a la época histórica. Vamos a recordar que la prehistoria finaliza cuando el ser humano descubre la escritura. Con el conocimiento de la escritura, el ser humano deja de ser prehistórico y se vuelve en histórico. La revolución industrial es uno de estos hechos grandes que se generaron en la historia y que nos han dejado grandes legados a la humanidad. Entonces, como veníamos diciendo, cada vez el ser humano ha perfeccionado las herramientas que ha utilizado en sus tareas. Esas herramientas necesitaron la fuerza de seres humanos, desde los animales, del viento o del agua, para poder ser útiles. A eso es lo que llamamos nosotros tecnologías. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el ser humano inventa una herramienta totalmente diferente a las anteriores. Se trata de la primera máquina que podía funcionar por sí misma, solo con vapor. Todas estas fuentes de energía que iban surgiendo dieron grandes cambios a la humanidad. Entonces, ¿qué es la revolución industrial como tal? Es un periodo histórico en el cual se desencadenaron significativos cambios en la forma de producción. De manera paulatina se convirtieron en países o sociedades industriales. Ya dejamos toda esta parte económica que manejábamos y pasamos a llamarnos en una época de capitalismo industrial. Vamos a iniciar con lo que es la primera revolución industrial. La primera revolución industrial es conocida como la revolución de la máquina y de la mano de obra, porque todo era con las máquinas, el invento de las primeras máquinas de vapor y la mano de obra. Vamos a mirar las palabras claves. Dentro de estas palabras claves, no las vamos a mencionar todas, tenemos lo que es burguesía, que ya lo conocemos, ya tenemos la definición de qué es un capitalismo y cómo surge la palabra capital, dinero, todo. Trabajas, tienes un salario, tienes un dinero. La palabra demografía, que es el estudio, la ciencia que se encarga de estudiar las poblaciones. La palabra globalización, cómo esta palabra surge en la época de la revolución industrial y todavía es tan importante en el conocimiento. La industrialización como tal. ¿Qué es una revolución? Ya habíamos hablado que era un cambio violento que se daba en una institución política, económica o social en una nación. Era un cambio muy rápido y era un cambio muy profundo.
Vemos también lo que es las clases obreras, más adelante lo vemos. Aquí vamos a trabajar un poquitico y me voy a tener en lo que es el liberalismo político. Estas palabras claves muy importantes. Este liberalismo político se conoce a un sistema político de la clase burguesa. Recordemos quiénes eran los burgueses, los que tenían propiedades, burgos, o tenían comercio. Si los vamos a traer a la actualidad, los dueños de los centros comerciales, de las grandes cadenas de almacenes, de las grandes fábricas, de las grandes industrias, estos eran los burgueses en ese tiempo. Con esto, el liberalismo político se conoce entonces que era un sistema político de la clase burguesa del siglo XIX, que crean una tesis, ya sabemos lo que es una tesis, fundamentada en lo que era la libertad y la igualdad. Esto solo se mencionaba, pero recuerde que habían grandes desigualdades sociales. Había libertad en la dignidad de la persona, libertad de pensamiento, que esto permitió que la iglesia y el Estado se separaran, libertad económica, había libertad también de formas de pensar y había libertad religiosa. Se empieza a fomentar mucho la libertad religiosa. ¿Qué otro término importante son los movimientos obreros? Los movimientos obreros fue el primer nombre que se le dio en la época de la Revolución Industrial a los primeros movimientos o protestas que hicieron los trabajadores, movimientos obreros. Hoy en día se llaman sindicatos. Los primeros sindicatos surgen en el año de 1864, pero recordemos, el primer nombre fue movimientos obreros. ¿Qué fue pasando entonces luego? Aquí muy rápido, tanto las causas como sus consecuencias exceden en el ámbito tecnológico y económico. Siempre la revolución industrial se permea por todo lo que es lo económico, todo lo que es lo político y lo social. Y esto va a haber grandes cambios, no solo en la parte económica, sino en la sociedad como tal. Aunque sus antecedentes datan de mucho antes, hay quienes hablan de que inicia la primera revolución en el año 1760 y que va hasta el año 1840. Todo esto surge especialmente en Inglaterra. Inglaterra es la pionera de la primera revolución de la industria. Perdón, me devuelvo. Esta maquinita que está acá era un telar, los primeros telares donde las señoras en las fábricas trabajaban. Luego más adelante vamos a perfeccionar esto. Aquí rápido vamos a ver de una forma general cuáles las 4 etapas de la revolución industrial. No solo hablamos de una revolución industrial que surgió en el año 1760, sino de la revolución industrial que estamos viviendo hoy, 2020. Desde 1760 hasta hoy se han dado grandes cambios a niveles tecnológicos. Entonces, la primera revolución industrial fue conocida como la revolución de las máquinas de vapor, la energía hidráulica y todo era muy mecánico, la mano de obra, porque había gran cantidad de mano de obra. Recuerden, surgió en Inglaterra. Luego está la segunda revolución industrial que inicia a partir de 1840 y va hasta 1920. Esta revolución, ya la vamos a estudiar y se caracteriza por la producción en masa. Todo era producido en masa porque ya se habían creado las máquinas de vapor. Entonces ya todo era en cantidades. Los barcos, los primeros trenes y la producción y el trabajo en las fábricas. La tercera revolución industrial inicia a partir de 1920 y va hasta finales, más o menos hasta finales del siglo XX, o sea, finales de 1990, por ahí así. Hay autores que hablan que va hasta 2005, 2010, o sea, pero normalmente. ¿Qué se caracteriza esta revolución? Aquí todo se centraba en las tecnologías y en la comunicación, especialmente las comunicaciones. Empiezan los grandes desarrollos de comunicaciones, más adelante lo vamos a ver. Y el desarrollo de las TICs como tal. La globalización, aquí surge la palabra globalización, donde todo llega a la economía de mercado, todo era un mundo global, que era lo que se quería y se pretende.
La cuarta revolución industrial se habla de que inicia a comienzos del siglo XXI, o sea, año 2000, 2005, 2007, otros 2010, y va hasta el día de hoy. Esta es la revolución digital. Entonces, tenemos primera revolución, la revolución de la mecanización, la revolución mecánica, la segunda, la revolución de la electricidad, la tercera revolución, todo se centraba en la informática y la cuarta revolución, la revolución digital. Pero aquí no está, más vamos a ver que ya hay quienes están hablando de la quinta revolución industrial. Aquí tenemos la primera máquina que se crea de vapor, inventada por el señor James Watt en el año de 1760. Esta máquina que funcionaba con vapor viene a ser el reemplazo y la gran transformación que se da en la primera revolución industrial. Etapas de la revolución industrial, entonces está la máquina de vapor. Entonces, cuando aparecen los primeros inventos, aparecen estas máquinas, aparece también con ella una cantidad de clasificaciones de inventos. El primer telar mecánico, entonces ya es reemplazado. Se crea una máquina de telares funcionando con vapor que reemplazaba a 40 trabajadores. A toda esta gente la sacan del trabajo y son reemplazadas por máquinas. La máquina, los primeros telares de vapor. Luego aparece el telégrafo también, que fue inventado en la primera revolución, que era la primera forma de comunicación. Lo vamos a ver entonces también ahí, ustedes ven la imagen, el telégrafo, que era la forma de cómo se comunicaban, eso era a través de claves. La locomotora. La primera máquina de vapor inicialmente era tan lenta que solo caminaba 6 kilómetros por hora. Si la vamos a comparar con las máquinas actuales, cómo funciona, ejemplo, el tren bala en Japón, que va a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Entonces ahí vemos las diferencias tan grandes que se van dando de una máquina y cómo se va perfeccionando en el tiempo hasta tener lo que tenemos hoy. Inicios de la revolución industrial, contexto geográfico y condiciones ideales. Esta es el Reino Unido como tal, el tamaño que tiene. ¿Por qué era importante? Resulta de que aquí habían grandes condiciones, los terrenos eran muy planos, los ríos muy navegables, los recursos energéticos, o sea, había gran cantidad de agua y gran producción de carbón, carbón orgánico, carbón vegetal. Este carbón era producido por la gran tala de árboles que se inicia en Europa. Grandes bosques, miles de bosques fueron destruidos para quemarlos, para poder producir la energía que diera origen al vapor. Entonces, esto es lo que producía el calor y hacía que se movieran las máquinas, todo con carbón. Vieron que esto estaba causando grandes daños y que de pronto se estaba como acabando el carbón vegetal, o sea, los arbolitos, se estaba acabando y empiezan a explorar el carbón mineral, o sea, minas de carbón, que luego las dejan abandonadas y hoy, 2020, son una de las grandes problemáticas que tienen estos países industrializados, porque todas estas minas fueron abandonadas y siguen produciendo cantidad de metales totalmente nocivos para el ser humano. Bueno, ¿qué otra característica favorecía muchísimo a Inglaterra? El clima. Ese clima que tiene unas temperaturas de 9 a 11 grados centígrados, o sea, son climas muy fríos. Allá el clima de por sí casi siempre, Inglaterra casi siempre es un clima muy frío, casi siempre está como el día nubloso, está lloviznando. Y la ubicación que tenía. Recordemos que Inglaterra es una isla que queda ahí al frente de Francia. Entonces, claro, esa ubicación le permitía moverse por el océano y los mares que tiene cerca, como es el mar de Irlanda, el mar del Norte, el canal de la Mancha. Entonces, todo esto le permite desplazarse y tener muchísimo comercio.
¿Cómo era el comercio? Aquí vemos estas cintas, las rayitas de color rojo, estas rayitas, cómo se comercializaba. Y ahí tenemos en las bolitas que están acá los grandes centros económicos de este tiempo, en el siglo XVIII. Era Londres el primero, Ámsterdam y París, los tres centros económicos más importantes que se dieron en el siglo XVIII. Acá están todas las rutas de comercio que se daban. Miren que de Inglaterra todas se desprendían hacia Norteamérica. Entonces, la gran producción de madera, de alquitrán, el pescado, el tabaco. Acá tenemos en Centroamérica las grandes producciones de azúcar y de cacao, el café. Luego estaba España, que también tenía sus grandes rutas hacia todas estas colonias que tenía en Latinoamérica, con grandes producciones de tabaco, de cacao, de algodón y de oro. Pero también tenían hacia Europa y hacia África. Miremos hacia África, con los esclavos eran las rutas de comercio. Recuerde que el esclavo era considerado como menos que un animal. Estaba hacia Asia las rutas de la seda y las rutas de las especias. Todas estas rutas que se generaban en todo el comercio a nivel mundial. En 1779 se construye, ¿vieron qué? Producir la energía a base de carbón, primero vegetal, luego carbón mineral, no era tan rentable y estaba causando miles de muertos porque esto va causando un daño en el pulmón, ese humo. Entonces empieza la gran producción y excavación de minas de hierro y otros metales. Aquí está el primer puente construido en hierro que todavía se conserva. Para ellos esto es un emblema y esto permitió de que Inglaterra estableciera comercio con Suecia y con Rusia, porque ellos tenían grandes minas de carbón y minas de hierro. Acá vemos que empieza a expandirse todo lo que era la revolución industrial por otros lugares. No solo se quedó en Inglaterra, sino que empieza un proceso de expansión por otros países, especialmente con Francia, que se da a comienzos del siglo XIX. El siglo XIX nos están hablando del año 1900, perdón, 1800. Entonces, en el año 1800 se están dando grandes comercializaciones en Francia. Entonces, luego aparece Japón, Alemania, que también tuvo un gran desarrollo, entra la revolución en 1834, en Japón en 1868 y en los Estados Unidos en 1860. Estados Unidos llegó a ser tan poderosa en esta segunda fase de la revolución industrial o la segunda revolución industrial porque aquí se empieza a generar, la llamaban que era la segunda potencia industrial más importante después del Reino Unido, de Inglaterra, eran los Estados Unidos. ¿Qué pasaba acá? En las imágenes pueden ver una cantidad de hombres que se sentaban a esperar a ver si a llenar unas solicitudes, a ver si los llamaban a trabajar. El trabajo era por horas, entonces se sentaban ahí a esperar a ver si los llamaban a trabajar. Empieza la gran construcción de grandes rieles para los trenes. Entonces, un gran tendido ferrocarril. Todo esto ya lo hacían en hierro. Primero lo construían en madera. La revolución demográfica, junto con la revolución industrial, se va dando una revolución demográfica y una revolución agrícola. ¿En qué consistían estas revoluciones demográficas y agrícolas? O sea, no todo se quedó allá en el Reino Unido inicialmente, en Inglaterra, sino que esto se expande también por toda Europa, especialmente Francia, como vimos ya, y en España entra Alemania, Japón, mire, andamos, y en los Estados Unidos. La revolución agrícola se hace unos grandes cambios en los campos. Entonces ya la gente no trabajaba tanto la tierra, sino que mucha gente fue de lo rural, que es la tierra, de la tenencia de las finquitas o las parcelas, y emigra hacia las ciudades. Entonces, esto se empieza a dar inicialmente en el Reino Unido y luego pasa a Francia.
¿Qué grandes transformaciones se dieron? Sean grandes estructuras agrarias, se empieza a crear la ley de los cercados, cercar lo que usted tenía de propiedad. Eso antes nunca se hacía, cercado, lo que hacen los papás en las fincas. Las nuevas técnicas de cultivo, entonces ya no se cultivaba tanto con un montón de gente, sino que ya habían máquinas que podían remover la tierra y lo hacían mucho más rápido que un montón de trabajadores. Todas estas técnicas, revoluciones que se van dando también en la parte agrícola, pues obvio, traen también causas y traen unas grandes consecuencias para los seres humanos. Aparte de esto, se da una gran revolución demográfica. En Inglaterra, inicialmente, o sea, revolución de los campos fueron abandonados, mucha gente emigra a la ciudad. Entonces las ciudades se llenaron tanto de población que se empiezan a crear pequeños barrios a las afueras de las ciudades llamadas suburbios. Aquí también los podemos tener, aquí las periferias donde van construyendo. Ya ahorita se están dando unas modalidades distintas. Mire que todo esto son grandes cambios que se van dando, unas modalidades distintas. En las periferias se construía la gente que no tenía dónde construir, ya en esta parte más plana se va hacia las montañas a las construcciones. Pero si vamos a hacer comparaciones, mire que también Loma del Escobero, por ejemplo, mira que en la Loma del Escobero mucha gente que tiene buena capacidad adquisitiva también está migrando a las periferias o se va a vivir a Santa Elena o se va a vivir a pueblos, porque ya no quieren vivir en estos centros urbanos, sino emigrar a las periferias. La población llegó a crecer tanto que inicialmente en el año de 1750 había una población de 140 millones de habitantes, más o menos en toda Europa. Para el año 1850 ya habían más de 300 millones de habitantes. En 100 años fue tanto el incremento que se dio. Y cada vez la población migraba y migraba más a las ciudades en búsqueda de empleo, en búsqueda de un salario y sobre todo en búsqueda de un mejor bienestar para su familia, porque se suponía que la calidad de vida iba a cambiar. Entonces, la revolución industrial trajo consigo la revolución demográfica, aumento de la población, cambios en la población, y la revolución agrícola, cambios en las estructuras agrícolas, la forma de producción. Clases sociales. ¿Qué clases sociales emergen en la revolución industrial? Estaba la clase alta, que eran los burgueses o grandes empresarios. Estaba la clase media, que eran los trabajadores cualificados, todos los que eran doctores, abogados, los técnicos. Y estaba la clase baja, que era el proletariado y los campesinos. ¿Qué era el proletariado? Rápidamente, el proletariado eran todas aquellas personas que emigraban a la ciudad buscando trabajo en las fábricas, porque aparecen grandes fábricas. Las primeras fábricas de la humanidad se van construyendo en Inglaterra. Entonces, con esta aparece esta clase, donde cambiaba su trabajo para recibir una compensación económica llamada salario. Ahí aparece por primera vez en la historia lo que todavía tenemos, que es: yo te doy un trabajo, pongo mi mano de obra y tú me pagas un salario. Ese salario era un salario que no era digno, era un salario miserable y se le pagaba por horas. No habían horas, una jornada de trabajo. La jornada de trabajo empezaba a la hora que usted entrara hasta que usted acabara. Entonces habían jornadas de trabajo de más de 16 horas, donde los niños también tenían que trabajar. Aquí aparece, con todo esto va apareciendo unas ideologías también políticas muy grandes. Entre ellas aparece una sociedad, el señor Carlos Marx, aparece Marx, aparece también Hegel, donde ellos empiezan a hablar de una nueva clase social llamada proletariado. La palabra proletariado viene del romano, prole, la gente clase baja trabajadora. Entonces, lo que ocurre todavía en las grandes fábricas a nivel mundial se sigue dando la diferencia social tan grande de clases sociales. Entonces, aquí ocurre, Carlos Marx decía que el hombre explotaba el hombre, la explotación del hombre por el hombre.
Aparecen, ya vimos, los grandes sindicales, los grandes sindicatos. En Colombia también hay grandes sindicatos. Está la grandes sindicatos, está FECODE como la gran sindicato de los docentes a nivel nacional. Está el sindicato de los banqueros, está el sindicato de los ganaderos. Para todo hay un sindicato, que es un grupo y por Constitución Nacional hay artículos que aprueban de que se puedan hacer marchas y protestas, pero de una forma pacífica y reclamando los derechos de los trabajadores. Por eso se proclama el 1 de mayo como el Día del Trabajo, Día Universal del Trabajo. Entonces, los grandes sindicatos aparecen en 1864, como ya vimos, donde se organizan por gremios. O sea, el gremio de los docentes, el gremio de los caficultores, el gremio de los ganaderos, el gremio de los banqueros, el gremio de los grandes comerciantes, y se van haciendo por gremios. Esto es la formación de grandes sindicatos que todavía están. Los niños de la revolución. ¿Quiénes eran los niños de la revolución? Aquí vamos a ver un pequeño video donde nos muestran, muy cortico. Bueno, entonces yo se los voy a proyectar, vamos a ver si nos deja abrirlo. Cómo era a través de unas imágenes, vamos a mirar, porque los niños desde los 5 años ya tenían que trabajar y las familias tenían muchos hijos para que sus hijos fueran al trabajo. Que los llevaban a trabajar desde los 5 o 6 años, ya los ponían en grandes trabajos. Aquí vamos a observar, es un video muy corto, ojalá no lo permita ver. Agradecimiento a Seguros Bolívar y a sus directivas por el importante aporte económico recibido para el pago. Coged eso. Ese cesto. Quita. Aquí vemos de forma general entonces las máquinas y cómo los niños se iban y se escondían por debajo de las máquinas a recoger los sobrados que quedaban de lana para robárselos, para luego llevarlos y venderlos en otros lugares. Luego lo podemos proyectar y que ustedes lo puedan ver mejor el video completico. Es una historia, un tráiler de una película de los niños de la revolución, las grandes máquinas. Entonces la segunda, todavía estoy en la segunda revolución industrial. Entonces aquí vemos cómo estas grandes máquinas van pasando. Vamos a volvernos. Entonces aquí está la locomotora, recuerde que ellas cada día iban generando, cada día las perfeccionaban más. Los rieles los fueron construyendo en hierro. Esto permitió que el mundo como tal, empieza a hacer esta misma cantidad de rieles porque era un transporte masivo y muy económico, muy económico. En la India, en la actualidad, todavía funcionan ya no tanto con vapor, o ya no con vapor, funcionan cantidad de trenes que todavía funcionan así con rieles. Aquí en Colombia también los tuvimos hasta hace muy poco. Mire que nos quedó ahí donde está la Alpujarra, pues está ahí donde es el centro como tal de la Alpujarra, y al ladito estaba el lugar donde llegaban todos los trenes que llegaban de diferentes lugares o ciudades de acá de Colombia, con grandes cantidades de carga. Todo se movilizaba aquí en Colombia también a través de trenes, con rieles. Bueno, acá está el Titanic, los primeros barcos también de vapor.
Estos primeros barcos, el Titanic, que lo hemos visto en la película en el año 1912, él se construye siendo un transatlántico, uno de los más grandes que se había construido hasta ese momento. Y en el año de 1912, pues él sale a navegar, iba desde Inglaterra porque su idea era llegar hasta los Estados Unidos, a Nueva York. Pero en el camino, recordemos la historia, cómo fue al chocarse, cómo desaparece una estructura tan supremamente grande y donde demuestra que todo podía desaparecer. Se creía y cuando ellos lo construyeron que eso no iba a tener forma de destruirse jamás. Y mira que todo puede pasar. Titanic es de la segunda revolución industrial y era todo manejado con vapor. A las personas tenían cantidad de esclavos allá adentro, abajo, que estaban manipulando para que él se pudiera, moviéndole, echándole carbón constantemente para que él se pudiera mover. Aquí también hay un pequeño video de la revolución industrial. Enseguida vamos a ver si tengo el tiempo de pasarlo, cómo vivían las familias ya en las ciudades, cómo tenían cantidad de hijos, la pobreza que manejaban y cómo trabajaban era al día y por horas. Si yo me enfermaba, perdía mi trabajo de ese día. Entonces yo me tenía que ir para la casa y si yo no buscaba un reemplazo, a mí no me pagaban nada. Y si al que me estaba manejando, al capataz, le daba por echarme inmediatamente, no me pagaba. Me pagaban muy miserable. Entonces las ciudades eran suburbios y a gran contaminación. Porque recuerde que en esos tiempos no había tanto alcantarillas. Entonces todo iba a las calles. Entonces la cantidad de epidemias que se fueron generando. Aquí vemos dos conceptos que se dieron también con la revolución industrial, en la segunda revolución industrial. En el año de 1838 aparece lo que es el Owenismo, creado por el señor Robert Owen, quien promovió las ideas cooperativas. Él decía que tenía que haber un trabajo más cooperativo. Ahí dan los piecitos para las ideas socialistas que se dieron en Inglaterra, apoyados también por el señor Carlos Marx. Y aparece otra palabra muy importante que era el cartismo. El cartismo surge en el año 1838, donde los trabajadores en Londres organizan un programa político conocido como la Carta del Pueblo o el cartismo, donde solicitaban que se diera el sufragio universal a partir de los 21 años, que hubiera un voto secreto, que hubiera inmunidad parlamentaria y que los periodos parlamentarios anuales. Mire que muchas cosas de estas todavía se rigen allá. Aquí observamos el inicios de la tercera revolución industrial, que inicia en el año, olvidé algo de la segunda revolución industrial. Se da una época muy importante que fue la era victoriana. La era victoriana es cuando aparece la reina Victoria I en el año 1837. Esta era fue de gran auge para Inglaterra. Fue la era de auge para Inglaterra. Esta era por el gran logro y los logros que se dieron y ella empezó a apoyar muchas de las ideas del cartismo y del pueblo como tal. A esta era se dio un gran auge en toda Inglaterra y se le conoció como la era victoriana. 1837-1901. Era victoriana. Bueno, ahora sí nos vamos a la tercera revolución. Es la revolución, recordemos que es la revolución de la tecnología, es la revolución de las comunicaciones, la tercera revolución industrial, 1920 hasta finales del siglo XX. Entonces aquí ya construyen las primeras bombas de gasolina y todo funcionaba acá con la electricidad y con el petróleo. Aquí vemos las grandes explotaciones de petróleo, se crean la primer bombilla, entonces ya hay iluminación con bombillas porque antes se iluminaban era con lámparas de gas. Entonces ya se crea la primer bombilla, las bombillas y ya aparecen grandes avances. Se dan muchísimos cambios, hay mejoras en los procesos relacionados con la agricultura, fue posible suministrar alimentos con un mayor número de personas, entonces se producía como ya el campo producía más tecnificado, entonces se producía un poquito más de alimento.
y se vendía en los mercados, aparecen los mercados, así como la plaza, la mayorista, lo minorista, grandes mercados, entonces aparecen grandes mercados, cambios económicos, grandes cambios económicos. La tierra dejó de ser la mayor fuente de riqueza a la medida que la producción industrial y la industria quería mayor valor. Todo, la tierra pasa en un segundo plano y pasa el primer plano, lo que era la industria. Se dan grandes cambios políticos reflejados en el cambio de la orientación de los poderes económicos. Recuerde que todo el Estado como tal se regula mucho por la economía. Mire lo que nos está pasando hoy en día, la pandemia y los cambios económicos que está generando esto. Las nuevas estrategias políticas, aparece el impacto económico y las comunicaciones y aparece, en vez de ser artesanos, los artesanos dejan de producir, o sea, lo que ellos hacían tan manualmente ya lo pasan a hacer a través de máquinas. Aparece la tecnología de la información y la comunicación. En 1960 las tecnologías digitales, aparecen las primeras redes. Recuerde que las primeras máquinas digitales, los primeros ordenadores fueron militares. Entonces ya todo esto pasa también a ser parte de todo el pueblo como tal. Los medios de comunicación cada día avanzaron más. La gran mejora de los medios de transporte, entonces ya los trenes no eran los trenes en rieles, sino que ya hubo rieles, pero ya no funcionaban con vapor, sino que ya había con motores que funcionaban con gasolina que se extrae del petróleo. Recuerde que surge el petróleo o con la luz. La llegada de las energías renovables, todo esto se da en la tercera revolución industrial. Aparece la globalización, que son la característica principal, que es una de las características principales de la tercera revolución industrial, la globalización. Un mundo global, se trata de unificar todo el mercado a nivel del mundo. Aparece la televisión, el primer computador, el primer hombre que va a la luna, que fue un ruso. Luego los circuitos integrados, aquí vemos los primeros televisores que van surgiendo. Bueno, cuarta revolución industrial. Aquí, en este pequeño video, vamos también a mirar qué es lo de la cuarta revolución industrial, cómo surge este fenómeno donde se prima la cuarta revolución industrial, que es la que se supone actualmente, es donde prima todo lo que son las nubes, todos los sistemas digitales, todo lo que es la robótica y lo que es la inteligencia, una inteligencia, una inteligencia artificial. Todo esto se da en la cuarta revolución industrial. Vamos a mirar a ver si les puedo presentar luego el videito. También surgen aquí las Big Data, o sea, recolección de información, muchísimos grandes procesadores, muchísimos más grandes, como los de IBM. Aparece la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que vemos ahora en las grandes pantallas. Todo esto es en la cuarta revolución. La inteligencia artificial, la robótica, la impresión en 3D, que es lo que están trabajando ahora en tecnologías, el Internet de las cosas. Entonces, mire, todas estas redes de Wi-Fi, todo esto surge con la cuarta revolución industrial. Aparece también en la cuarta revolución industrial lo que es el reconocimiento que se le da a Medellín como la ciudad de la cuarta revolución industrial con la ruta N. Porque aquí, en este lugar que queda acá en Medellín, cerquita a Explora, en toda esta parte de las grandes evoluciones que se tienen en redes. Entonces, todo esto genera la cuarta revolución industrial. Y ya por último, vamos a hablar de lo que es la quinta revolución industrial. También vamos a pasar este video. Ustedes luego lo pueden también ver en sus casas despacio, que ahí están los links, y donde todo es sobre una inteligencia, cuando el ser humano es superado por la máquina en inteligencia. Y se habla de que esta revolución está a finales del año 2020, está en procesos para tenerla lista para el 2035 al 2045. Pues son realidades, ya todo es una realidad virtual. Para allá vamos, y con este video entonces terminaríamos todo lo que es el proceso de la revolución industrial. Vamos a ver si nos permite ver el video. Es un video muy corto de 3 minutos para que observemos hacia dónde va la humanidad.
La cuarta revolución industrial nos viene a traer la mayor transformación que viviremos como seres humanos, donde habrá que crear un nuevo contrato social, educar de forma diferente y entender que la vida ya no será lo que solía de ser. Y si bien aún no estamos plenamente en la cuarta revolución industrial, la misma nos muestra el camino de lo que será la quinta, que se estima que comenzará entre el año 2035 al 2045, tiempo que la humanidad ya haya llegado a la singularidad tecnológica, que es cuando los robots sean más inteligentes que los seres humanos, y cuando eso suceda habremos entrado en la quinta revolución industrial. En ese tiempo veremos que los avances en el monitoreo de nuestras afecciones médicas prolongarán nuestra vida, los asistentes personales nos permitirán mantenernos independientes por más tiempo y el aumento del cuerpo nos mantendrá móviles. La innovación estará en la integración de sistemas computacionales y biológicos. La conexión neuronal aumentará nuestras habilidades cognitivas y al mismo tiempo ampliará nuestras vidas cognitivas. Podremos optar por vivir en mundos virtuales o en este mundo. Por otra parte, los avances tecnológicos avanzarán a tal punto que se podrá replicar los procesos cerebrales en forma de computadora. Puede ser que podamos replicar procesos biológicos utilizando un suministro de energía alternativa. Nuestras células cerebrales serán híbridas, mitad biológicas, mitad artificiales, generando así una nueva química en el cerebro, y esto nos permitirá replicar la función cerebral en un chip o incluso reproducirla utilizando medios más eficientes energéticamente. Las máquinas podrán replicar nuestros procesos neuronales y también podrán replicar nuestros algoritmos, personalidades y comportamientos personales aprendidos y evolucionados. Cuando alcancemos el máximo de nuestros límites biológicos de vida, existirá la oportunidad de transferir la memoria colectiva y la personalidad a un chip. Y puede ser un proceso durante un periodo o un nuevo tipo de retiro, o inclusive puede ser aún más rápido. El resultado de esto sería una forma de inmortalidad con la capacidad de procesamiento retenida, ya sea que te pueda permitir seguir viviendo sin darte cuenta de que estás congelado en el tiempo con tus recuerdos, o que puedas interactuar en el mundo real a través de una simulación utilizando construcciones que no te sean conocidas. Podremos crear versiones cyborg de nosotros mismos para poder colonizar otros planetas. Podremos ver un comercio que ya no será pensado en materias primas o en inversiones, sino en potenciar al ser humano de tal forma que sea un ser humano universal e inmortal, debido a que también en esta quinta revolución industrial se gestará con los avances que se hagan en otros planetas como Marte o la Luna. Debido a ello, el desafío que tenemos en esta era que comienza en el 2020 nos obliga a equilibrar la necesidad de mantener nuestro ser actual, mientras que a la vez necesitamos dedicar una proporción cada vez mayor de nuestros recursos al desarrollo de una tecnología que es cada vez más compleja. Todo esto nos llevará a que un sector de la población sea humanista y la otra se convierta en transhumanista, donde sin ninguna duda el resultado de esto aún no lo sabemos. Con esto, muchísimas gracias.